habitable. Pues tenemos a todo un experto en la materia, todo un experto en arquitectura. Se llama Carlos Rubio Carvajal. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es arquitecto y socio fundador del estudio de arquitectura Rubio y Álvarez Sala. Y es responsable, entre otras cosas, nada menos que de la Torre Sacyr, que es uno de los 4 grandes rascacielos que se ve a la entrada de Madrid por el norte, y también del proyecto Madrid-Río, que es como el gran proyecto que hay del río Manzanares, que ya está empezando, ya lo está disfrutando muchísima gente. Es un proyecto gigantesco, muy polémico también, pero muy importante también. Y también del plan parcial del ámbito MAU Vicente Calderón, también en el sur de Madrid, otro gigantesco proyecto. Luego es toda una eminencia y una suerte que esté aquí. Muchas gracias. Hemos visto a esta pareja con el círculo verde, hemos visto también cómo está su casa. ¿Usted entraría a vivir ahí? Bueno, si tiene el círculo verde, se supone que sí. Alguien ha entrado, ha visto la casa y ha debido ver que no tiene daños estructurales. Entonces, ¿qué se entiende por daños estructurales? Es que el esqueleto del edificio no estará dañado, a simple vista no se le verá dañado. Realmente todos los edificios, no sé de qué año es ese edificio, cuando se construyó ese edificio, pero desde hace tiempo, aunque obligatoriamente la última norma que estamos utilizando los arquitectos para construir o proyectar en España es la norma que marca la construcción sismorresistente, que indica cómo tenemos que calcular y diseñar nuestros edificios según la zona en donde esté en España, y hay que ver que hay una zona que está afectada por la falla tectónica entre Europa y África, que es una línea que viene casi por los montes del Rif y separa Sí, las dos placas. Las dos placas tectónicas. La placa africana y en la zona de Granada, sí, y Almería y Lorca y Murcia, pues es una zona donde hay que calcular que eso puede ocurrir. O sea que esta vez ha ocurrido pues una cosa de una escala, si no en su magnitud, sí en su intensidad muy alta, y ha ocasionado un gran destrozo, ¿no? Hemos visto estos días y nos han contado que son los elementos externos del edificio, es decir, bueno, las cornisas, las fachadas, lo que ha provocado el mayor número de muertes. Sí. ¿Eso qué significa? Es decir, los edificios estaban bien, pero es lo que estaba por fuera lo que ha fallado. Pues si atendíamos a la norma tenía que haber marcado todo. O sea, la norma habla cómo se hace, no solo la estructura, sino cómo se hace incluso la forma de los edificios. En un sitio donde hay tendencia al terremoto, el edificio tiene que ser muy equilibrado en su forma. Incluso la norma habla de que sea lo más simétrico posible, que sea muy equilibrado, que esté muy repartido todos los pesos, que todo vaya muy cosido. Es decir, hay que coser la cimentación, el cimiento tiene que estar muy cosido al pilar, con más hierro de alguna manera, el pilar a los forjados, a las vigas, y las fachadas, que es lo que se ha desprendido, sí, no es algo que va por encima del esqueleto, es algo que tiene que estar más imbricado en el esqueleto, de tal manera de dar una mayor continuidad a todo el conjunto, para que cuando se mueva no se desprenda nada. Y seguramente ahí es lo que seguramente ha fallado más en lo que es la plementería de la estructura, es decir, el ropaje del edificio, que el propio esqueleto. Los esqueletos seguramente han aguantado y no han aguantado los antepechos, las terrazas, los balcones, los añadidos formales de alguna manera que lleva el edificio, ¿no? A la hora de construir un edificio, y sobre todo construir los edificios que hacen ustedes, se contempla que tiene que haber un movimiento de ese edificio, ¿no? ¿Cómo nos puede explicar cómo es eso? Se mueven, es verdad que cuando hacemos un edificio en altura, se mueve por el empuje del viento. Un terremoto, por lo visto, es muy parecido al empuje del viento, es decir, el terremoto no produce movimientos verticales, sino produce movimientos horizontales. Este ha sido, al ser muy superficial, lo visto es más como un impacto, así como una explosión, también lo estaba alguien comentando, ¿no? Y eso es más dañino que un movimiento más fluido, que es el que se produjo, aunque de una magnitud enorme en Japón. Estaba muy profundo el origen del terremoto, y eso produce un movimiento mucho más fluido, más blando, y que realmente el edificio, al ser más rígido, lo que se busca con la norma es que los edificios sean más rígidos, no que sean más flexibles. Y yo pienso que no son más flexibles porque es casi imposible hacer un edificio flexible. Un edificio rígido podemos rigidizarlo más, coserlo más, atarlo más, para que cuando se mueva pues no se desprenda nada de ese movimiento, y el terremoto va a parar en 3, 4, 5 minutos, ha parado el terremoto y todo vuelve a su sitio, ¿no? Obligan a que no se toquen los edificios. En Japón los edificios están separados unos de los otros, para que cada uno se mueva de su manera y no empujen unos a los otros. Yo no sé si en Murcia estaban y en Lorca estaban separados así. No lo sé cómo se cumple estrictamente esa normativa muy exigente. O sea, que es que, claro, vivimos en un país que está muy reglamentado, pero no siempre se cumplen todas las normas que nos obligan, ¿no? Hemos visto esta mañana, nuestros reporteros allí en Lorca, como uno de los edificios que estaba para tirar
nos explicaban, los bomberos decían, es que tiene las grietas en forma de aspa porque se ha movido hacia un lado y hacia el otro la tierra. Esto es así. Sí. Además se marcaban muy claramente, creo que lo vamos a poder ver otra vez, se marcaban muy claramente las aspas que habían hecho las grietas. Sí, sí, los bomberos y los expertos en este tipo de observación saben perfectamente por una grieta si se va a caer, si no se va a caer, por dónde se va, hacia dónde va a ir. Y efectivamente, si son movimientos horizontales, pues bueno, producirán unas grietas especiales que ellos saben si son graves o no son tan graves, ¿no? Estos edificios que hemos dicho antes, por ejemplo, las torres, las 4 torres gigantescas, ¿qué magnitud en la escala Richter podrían resistir? Bueno, no lo sé porque no están calculadas para aguantar nada más que los terremotos que se esperan que hayan en Madrid. O sea, esa norma lo que marca es unas tablas que dice según en qué parte de España se construye y eso obliga luego el Código Técnico a cumplir esa normativa y el Código Técnico es ya un código europeo. Bueno, nos dicen que las estructuras que se calculen en Madrid, depende cómo sea su suelo, la altura y el uso y el tipo de estructura, pues tienen que aplicar unos coeficientes de mayoración sobre la estructura. Los edificios tienden a ser rígidos, sin embargo la torre se puede mover medio metro hacia un lado y medio hacia otro, es decir, que tiene una oscilación de 1 metro. 1 metro que va a producirla no por un terremoto, está pensada que la produzca el empuje de un viento. El viento lo que pasa es que cuando empuja, normalmente no deforma el edificio a golpes, sino lo va deformando y el edificio cuando vuelve a su ser, vuelve otra vez y es imperceptible para el usuario del edificio, no se marea por esos movimientos, ¿no? Porque no se notan, pero eso ocurre incluso en Asia, donde edificios mucho más altos, incluso se puede poner unas masas estabilizadoras que cuando el viento tiende a llevarlo hacia un lado, hay un ordenador y una masa que desplaza un peso, un contrapeso, para que el edificio oscile menos, ¿no? O sea que... En estos puntos, círculos negros, estos círculos rojos, es una supervisión de los técnicos. En 2 días les ha dado tiempo, es decir, ¿son fiables esa supervisión? Hay que confiar en el ojo clínico que tengan y lo que hayan visto. Yo creo que habrán visto si las estructuras están dañadas, si las estructuras están fisuradas, habrán puesto el punto rojo. Si lo que ven es mucho movimiento de fachadas que se pueden desprender, pues a lo mejor, pero no se va a caer el edificio, han puesto el punto naranja. Y si lo que son unas grietas o una grieta es una fisura grande, pues una fisura grande o una grieta, y han visto que no es grave, pues se habrán puesto el punto. ¿Y qué se puede hacer con edificios históricos que llevan, por ejemplo, las murallas de Lorca? ¿Qué se puede hacer para protegerlos? Es imposible. Ese es un problema, porque cuando se tiene mucho patrimonio histórico es costosísimo conservarlo. Pero no tenemos que ver lo que está pasando en Italia. O sea, en Italia, el Coliseo de Roma, el Estado italiano no ha tenido dinero para rehabilitarlo, restaurarlo, y se lo ha dado a la iniciativa privada. Los zapatos, sí. Todos, o sea, que es el que lo hace, sí. ¿No? Bueno, la norma también dice cómo hay que hacerlo, que cuando se rehabilita un edificio pues hay que seguir una serie de pautas, o cuando se rehabilite o se reforme. Bueno, no sé si se hace o no se hace, tampoco sé si estos edificios están en reformas continuas, seguramente pues tendría que haber una especie de IT de los edificios históricos también, que pasen unos chequeos y bueno, que se vayan consolidando los cimientos o los morteros o los anclando, ¿no? Los edificios se acaban metidos en cintura. En Italia cayó por un terremoto la Basílica de Asís, sí, con los frescos de Giotto en medio. Sí, decían que lo que ha pasado en Lorca solamente hay un precedente quizá de más importancia que podría ser el de Asís. Preparando la entrevista nos ha dado usted algunas pistas en YouTube de algunos edificios, cómo se movían, lo vamos a ver, parece ser que uno de ellos era de Japón, seguramente porque debe pensar usted que allí es donde realmente se construye bien, ¿no? Bueno, en Japón se construye muy bien y este es un edificio muy emblemático, es una biblioteca, una mediateca. Creo que lo vamos a poder ver enseguida. Hecha por el arquitecto Toyo Ito. Esto es una biblioteca, ¿verdad? ¿O una librería? Mediateca. Bien, y es un edificio que tiene una estructura muy singular y una fachada también muy singular. Ahí vemos cómo tiembla prácticamente todo, sin embargo, todo está en su sitio, o sea, se caen papeles. Más fluidos, ¿no? Y se está moviendo todo, el que lo ha filmado se ha metido bajo una mesa. Sí, luego vamos a comprobar enseguida cómo la gente que estaba no sale corriendo despavorida, sino que se meten debajo de las mesas. Esto que se está grabando está debajo de la mesa. También vamos a ver ese techo, cómo oscila, donde están las luces de neón, cómo oscila. Es decir, esto sería un ejemplo de algo que está bien hecho, ¿no? Exactamente, muy bien hecho. Es decir,
¿Qué es lo que podemos ver que está bien? ¿Que está todo bien sujeto? Pues todo debe estar muy bien sujeto porque se está moviendo mucho y no se está desprendiendo, luego algo está bien sujeto. Y tiene una cierta movilidad porque los techos no están tocando las paredes, los techos están colgados del techo y no están apoyados en los muros. Hay una fosa que puede tener 20, 30 centímetros, con lo cual el techo estará moviéndose de una determinada manera, el falso techo que hay, porque no es el techo estructural que está moviendo, se está moviendo distinto de las paredes, ¿no? No es un ejemplo cualquiera, este es el terremoto de Japón de hace 2 meses, el que estamos viendo, y estamos viendo a la gente debajo. Ahí, bueno, ya tienen una cierta tranquilidad, lo pueden grabar todo tranquilamente y no salen corriendo. Es un sobrecoste muy elevado tener estas garantías de antiterremotos para un edificio importante. Sí, sí. Todas las garantías son caras, o sea que eso es cierto. A mí me decía un ingeniero que le llamó esta tarde que calculó un edificio en Granada los pilares que tenía que tener el edificio eran de 30 por 30 y cuando le dijeron, no, que esto está en Granada y que es, pues miró las tablas, zona sísmica, hizo los cálculos pertinentes, los coeficientes de mayoración y los que eran 30 por 30 pasaron a ser 45 por 45. El propietario ya no hizo el hotel, dijo, bueno, pues vamos a cuántos sitios, porque este hotel me sale carísimo hacerlo en Granada. O sea que efectivamente las normas, estas garantías, pues encarecen, ¿no? Este edificio es un edificio carísimo, ¿eh? O sea que este edificio... Claro, claro. Y ya me imagino que las torres de Madrid también han debido ser muy caras, ¿no? Sí, son muy caras. Hay una última pregunta por mi parte. No sé si vosotros querríais hacer más, pero bueno, como hemos vivido 10 años de ladrillazo furibundo, usted, sin dar nombres de ciudades ni nada, usted cuando va por la calle o cuando entra en algún edificio, lo mira y dice, Dios mío, qué chapuza, qué poco puede durar esto. Sí, hay de todo, efectivamente, hay de todo. He visto eso y también he visto pues edificios excesivamente caprichosos. Los arquitectos, yo creo que tenemos fama de que somos unos pirados locos que manejamos el dinero de otros y gastamos, hacemos formas pues, para... La vena artística. Esa vena artística que tiene muy mala prensa, ¿no? Bueno, pues también es cierto seguramente, ¿no? Y yo creo que ahora en tiempos de crisis, pues seguramente vamos a ir hacia una arquitectura más moderada, más sosegada y menos derrochona, de formas incluso. Pero no solamente edificios, perdón. Eva y Paco. No solamente edificios bien o mal construidos, sino edificios construidos donde probablemente no tendría que haber ningún edificio construido. Eso es otra cosa. La costa española es Luego hay edificios, bueno, pues que son excesivos, innecesarios, ha habido de todo. Y hemos visto muchos casos también en cauces de arroyos, cauces de ríos abandonados. Eso no es tan frecuente. Cuando ocurrió el tsunami de Japón, me llamó un periodista para preguntarme qué había pasado, que cómo estaba que yo no estaba previsto. A mí me sorprendía que Japón, que están acostumbradísimos a tener esos terremotos, el terremoto lo soportó muy bien. Terremoto fortísimo, no hubo prácticamente víctimas con el terremoto, no se cayeron casi edificios, no pasó nada. Los edificios estuvieron todos en su sitio. Y sin embargo vino un tsunami que arrasó todo lo que estaba por encima, por debajo de 10 metros respecto al nivel del mar. Con haber tenido una precaución de construir todos los edificios por encima de 10 metros de nivel del mar o tener unos pilotes y dejar pasar el mar por entre ellos, a lo mejor no hubiera pasado tanto, ¿no? O sea, realmente es como si construyéramos los edificios aquí, los cauces de los ríos, donde podemos pensar que va a haber una riada. Eso está desregulado. O sea, las confederaciones geográficas te marcan hasta dónde son las supuestas crecidas de los 500 años en donde no puedes hacer un edificio. Si haces un edificio allí, pues que te venga una riada y el edificio desaparezca. Yo creo que en España eso ya no ocurre, ¿eh? Yo creo que lo que decía es que sí me parece que es un país muy regulado. Es verdad que a lo mejor a nosotros nos cuesta mucho saber todas las normativas que hay que cumplir cuando uno ataca un edificio y además son dispares. Esta que estamos hablando del sismo es general en toda España, pero hay otras normativas que no sé cómo no se ponen de acuerdo. En España no se ha puesto nadie de acuerdo cuál es el tamaño de las plazas de garaje. En cada ciudad de la Comunidad de Madrid miden las plazas de garaje una cosa, los coches son los mismos. Y son tan torpes los de Torrejón como los de Aranjuez, o sea que los que conducen, quiero decir. Sí. Pero yo querría romper una lanza. Yo reconozco además que si hubiera sabido matemáticas, ser arquitecto es lo que más me hubiera gustado, ¿no? Digo humildemente. Pero sí que es cierto, y por eso le quería decir, que la arquitectura española goza de un enorme prestigio en todo el mundo. Digo, frente a lo que se pueda decir de las excentricidades, ¿no? Y además, y a la gente joven, porque claro, una de las preocupaciones, aunque se aleja un poco de esto, pero como hay mucha gente que nos está viendo,
¿no? Y la preocupación de los chicos jóvenes, ¿no?, que están saliendo de las facultades, ¿qué horizonte ve usted, ¿no?, de recuperación de la situación inmobiliaria y si vamos a seguir siendo un país puntero en la arquitectura, en el diseño y en esa excentricidad que yo soy de los que me gusta, ¿eh? Yo reconozco que me encantan sus hablando edificios. quizá de los excesos negativos de ese factor que posiblemente es positivo, ¿no? Yo soy optimista, pero soy optimista a lo mejor porque soy optimista para todo, pero me parece que España lleva mucho tiempo apostando por el turismo y por la construcción. Del proyecto Madrid-Río, que es como el gran proyecto que hay del río Manzanares, que ya está empezando, ya lo está disfrutando muchísima gente. Es un proyecto gigantesco, muy polémico también, pero muy importante también. Y también del plan parcial del ámbito Mau-Vicente Calderón, también en el sur de Madrid, otro gigantesco proyecto. Luego es toda una eminencia y una suerte que esté aquí. Muchas gracias. Hemos visto a esta pareja con el círculo verde, hemos visto también cómo está su casa. ¿Usted entraría a vivir ahí? Bueno, si tiene el círculo verde, supone que sí. Alguien ha entrado, ha visto la casa y ha debido ver que no tiene daños estructurales. Entonces, ¿qué se entiende por daños estructurales? Es que el esqueleto del edificio no estará dañado, a simple vista no se le verá dañado. Realmente todos los edificios, no sé de qué año es ese edificio, cuando se construyó ese edificio, pero desde hace tiempo, aunque obligatoriamente la última norma que estamos utilizando los arquitectos para construir o proyectar en España es la norma que marca la construcción sismo resistente, que indica cómo tenemos que calcular y diseñar nuestros edificios según la zona en donde esté en España, y hay que ver que hay una zona que está afectada por la falla tectónica entre Europa y África, que es una línea que viene casi por los montes del Rif y separa Sí, las dos placas. Las dos placas tectónicas. La placa africana y la placa en la zona europea. de Granada Sí. y Almería y Lorca y Murcia, pues es una zona donde hay que calcular que es Habitable. Pues tenemos a todo un experto en la materia, todo un experto en arquitectura. Se llama Carlos Rubio Carvajal. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es arquitecto y socio fundador del estudio de arquitectura Rubio y Álvarez Sala. Y es responsable, entre otras cosas, nada menos que de la Torre Sacir, que es uno de los 4 grandes rascacielos que se ve a la entrada de Madrid por el norte, y también de